Hola, ¿qué tal amigas? Nuevamente bienvenidas al canal de las Hijas del Rey. Yo soy Susi Gómez Juárez de Oaxaca, México, y te saludo con mucho cariño para compartirte nuevamente una de las parábolas de Jesús que estamos en esta serie, y en esta ocasión te voy a hablar del crecimiento de la semilla de esta parábola, que se refiere como otras, como el sembrador, la semilla de mostaza y algunas otras, se refieren al reino de los cielos, ¿sí? Y en la palabra de Dios así dice que el reino de los cielos es semejante a, y en esta ocasión es semejante a un sembrador. No es la parábola del sembrador que te referimos anteriormente, pero es el crecimiento de la semilla. El Señor Jesucristo en sus parábolas, sobre todo, daba a conocer cosas de la vida cotidiana. Y en el Medio Oriente ustedes saben que se siembra el arroz, ¿sí? Se siembra el trigo, la cebada, ¿sí? Cosas que se dan de acuerdo al clima de allá. Entonces él daba a interpretar a través de parábolas, y en este caso les hablaba a los sembradores de la cosecha de ese tipo de sembradíos. Si hubiera estado en México nos hubiera hablado del crecimiento del maíz, del frijol, ¿verdad? De cosas que se siembran en México o en Latinoamérica. Pero en este caso estaba en el Medio Oriente, y ahí se cosechaba sobre todo el trigo, ¿sí? Voy a leerles rápidamente el pasaje donde se encuentra el crecimiento de la semilla, y es en el libro de San Marcos, en el capítulo número 4, del versículo 26 al versículo 29, y dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjense qué preciosa esta palabra que nos narra el Señor Jesucristo en la parábola del crecimiento de la semilla. Sale un hombre, tira su semilla y se levanta de día, de noche, o sea, sigue con su vida, ¿sí? Sin preocuparse realmente en si la semilla germinó o no germinó. Pero en esta parte dice que de lo suyo lleva fruto la tierra, ¿sí? Es decir, la tierra, cuando está bien trabajada, lleva fruto por sí sola, porque germina la semilla. Si hay agua, sol, abono, que la tierra esté preparada, va a germinar bien y va a crecer la hierba. Así dice, primero hierba, después viene la espiga. Si ustedes han visto sembradíos aquí en México de maíz, ustedes pueden ver que está la milpita, luego crece la milpa más grande y en la punta tiene espiga, ¿sí? Pero aquí la diferencia con el maíz y el trigo es que el fruto nace de las hojas y ahí crece el elote primero. Y cuando ya es mazorca, pues entonces ya van a la pizca, le llaman aquí, ¿sí? Y recogen el fruto, que es el maíz, que después se va a hacer tortillas. En el caso del trigo, no, porque el fruto está en la espiga, ¿sí? El trigo que se hace para las tortillas de trigo está en la espiga. De ahí se corta en manojos, se pone a secar y de ahí se extrae el grano, que es el trigo, ¿sí? Muchos en la Mixteca, aquí en nuestra región de la Mixteca, en Oaxaca, cultivan trigo y también ofrecen en el mercado tortillas de trigo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace este sembrador? Bueno, este hombre, ¿verdad? No nos lo narra como el sembrador, sino, bueno, pues le llamamos sembrador porque lo salió a sembrar, ¿verdad? Pero este hombre tira la semilla, ¿sí? Y dice que de lo suyo la tierra brota. ¿Y a qué se refiere, mujeres? ¿Sí? Que el Señor Jesucristo deja que esa semilla fructifique, no por sí sola, porque existió un milagro, sino por gracia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, y
Dios guían la palabra para que ésta fructifique, ¿sí? No sola, sino que a veces no nos damos cuenta que por un mensaje escuchado en las redes sociales, por una canción, por una lectura de la Biblia, por un vecino que a lo mejor le compartió a alguien, esa semilla va a fructificar, ¿sí? Y va a llegar el tiempo de la cosecha. Y en este caso nos narra aquí en la Biblia, en el capítulo 4 de San Marcos, en el capítulo 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. ¿Cuántos de aquí no conocen la hoz? ¿Verdad que es una herramienta para cortar pasto, alfalfa, hierba, ¿verdad? Entonces dice: se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, la hora de la cosecha. Sí, a veces nosotros somos esos hombres que tiramos la semilla de la palabra de Dios y solo rogamos en nuestras oraciones y le decimos a Dios: Dios, cambia a esta persona. Dios, transforma la vida de mi vecino, de mi familiar. Y estamos orando, ¿sí? Cuando menos nos damos cuenta, a mí me ha pasado. Yo le compartí a 2 amigas hace tiempo que trabajaban conmigo. Y yo no les dije, pues vayan a mi iglesia, o miren, sean como yo, porque a lo mejor no era el mejor ejemplo en ese entonces, ¿verdad? Pero sí les leía yo la palabra de Dios, decía: mira, Dios transforma. A mí Dios me perdonó muchas cosas, yo perdoné muchas cosas y Dios ha transformado mi vida ha cambiado. Y cuando me enteré, las volví a encontrar, una primero, después la otra. Ambas se convirtieron a Cristo. Y ahora se congregan en diferentes iglesias, ¿verdad? Pero se congregan porque el fruto sí está ahí. Y dice que ahora viene la siega. Entonces ahora yo veo que mis amigas, mis compañeras fueron transformadas por la palabra que un día se sembró, como esta semilla que se tiró. Y yo seguí con mi vida. Y me levantaba, me acostaba, seguí todos los días trabajando, viviendo, y cuando me las encuentro, veo esta palabra y esta parábola cumplida, ¿sí? Nosotros somos esos hombres que tiramos la semilla y que un día nos damos cuenta que sí fructificó, que sí creció, que sí dio fruto. Y esos frutos también van a dar fruto, ¿sí? Van a ser la hora de la siega, porque vamos a ser transformados y vamos a ser rescatados para que en un futuro, en la segunda venida de Cristo, seamos arrebatados y vivamos una vida eterna con Dios y con Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la siega que se va a tener en ese entonces, cuando la segunda venida de Cristo. Refiriéndonos a la semilla, la Biblia tiene la palabra de Dios, y esta es la semilla que se siembra, la palabra de Dios. El tema es Jesucristo y su salvación, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, esa es la semilla, y nosotros podemos seguir con nuestra vida y la semilla va a fructificar, ¿sí? Y el apóstol Pablo estaba convencido de eso, sí, porque él mencionaba que el que comenzó la buena obra, decía en el libro de Filipenses, sí, que el que había comenzado la buena obra la iba a perfeccionar, sí. Él estaba convencido de la transformación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa ahí en secreto, pero nosotros vemos esa transformación porque nos damos cuenta cuando somos llenos del Espíritu Santo. Sí, esa es en sí el crecimiento de la semilla. Pero si hablamos en sí de lo que el Espíritu Santo va a hacer, sí, dice que la semilla, que es la palabra de Dios, sí, va a ser extinguida, o sea, va a ser regada a todas las naciones, y entonces el fruto no va a ser
corto, poco, va a ser mucho, al 100 por 1, dice. Es decir, yo voy a sembrar, decía el apóstol San Pablo también, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos tirar la semilla, otra persona va a madurar, hacer que esa semilla madure y crezca, y otro va a cosechar. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas de las que me están escuchando, muchas mujeres, van a decidirse no nada más aceptar a Cristo como su Salvador y ser una mujer diferente, con una vida diferente, sino también van a decidirse en predicar la palabra, que otras mujeres oigan el testimonio. Mira, yo viví de esta manera, pero ahora Dios me cambió y ahora yo quiero que tú seas transformada. Y es ahí donde se riega la semilla y donde se van a traer los frutos, ¿sí? Aquí hay una partecita en 2 de Timoteo donde dice que la palabra es viva y eficaz. Dice que es apta para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también en el libro de Hechos también nos dice que para compungir, así esa palabra usa, el corazón de los pecadores y procedan al arrepentimiento. Es decir, esta semilla, mujeres, esta palabra de Dios es viva, es eficaz, también es algo transformador, ¿sí? Que nosotros vamos a la Biblia, leemos, oramos a Dios y le pedimos que nos resuelva algo, que nos oiga nuestras oraciones, que acepte nuestra gratitud. Y luego vamos a la Biblia y ahí encontramos de qué manera Dios nos está hablando. Entonces yo te invito, mujer, en esta hora, que confiemos en el Espíritu Santo de Dios y la obra transformadora de Cristo Jesús, ¿sí? Que la semilla, que es la palabra de Dios, sea, que crezca y que pueda cosecharse en un futuro cuando llegue la hora de la siega, nuestra palabra que hemos predicado. Mujer, yo te invito a que sigas conectada en nuestras redes sociales, que nos encuentres en Las Hijas del Rey, en Instagram, en Facebook, en YouTube sobre todo, ¿verdad? Que si no te has suscrito, te suscribas, que actives ahí la campanita, que pongas un me gusta y que de esa manera nosotros nos vamos a animar a seguirte compartiendo. Me dio muchísimo gusto pues relatarte esta parábola del crecimiento de la semilla. Ojalá la hayas entendido y en un futuro estaremos compartiéndote más temas de la Biblia. Me dio un gusto saludarte, soy Susi, me despido de ti.